Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga y muy feliz día a todos los papás aquí presentes. Un soldado anónimo escribió lo siguiente hace casi un siglo atrás. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir, pero me hizo débil para aprender a obedecer humildemente. Pedí a Dios ayuda para hacer obras más grandes, pero se me dieron dolencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad, pero se me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí de todo para poder gozar de la vida, pero se me concedió la vida para poder gozar de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero recibí todo lo que realmente me convenía y necesitaba. Quisiera llevarte en esta mañana a observar en la palabra una oración no contestada por parte de Dios para con el pueblo de Israel. El pueblo había sido llevado cautivo desde Jerusalén a Babilonia y deseaban con pasión volver a su ciudad de origen. Esa era su oración. Pero sus planes comenzaron a alterarse, a punto tal que el Señor les indica asentarse en aquel lugar, edificar en aquel lugar, multiplicarse en aquel lugar, generar un clima de paz en aquel lugar del cual querían huir, ya que sus planes serían alterados por un muy largo periodo, algo así como 70 años. Quisiera titular la reflexión en esta mañana: cuando Dios altera tus planes. Acompáñame, por favor, al libro del profeta Jeremías, al capítulo 29, versos 1 al 11. Vamos a leer Jeremías, capítulo 29, versos 1 al 11, salteando el 2 y el 3. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Salto al verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Alguien dijo: frecuentemente Dios cambia los planes, pero no cambia los suyos, cambia
los nuestros. Claro, nos damos vuelta y nos damos cuenta que nuestra cultura nos transmite el siguiente mensaje: vos sos dueño de tu propio destino, forjalo. Y cuando yo voy a la palabra me encuentro que la palabra dice absolutamente lo opuesto a lo que la cultura en la que vivo me indica. La palabra dice muchas cosas acerca de esta cuestión, pero me quedo con una que dijo el rey Salomón. Dijo en la NTV: podés hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Podés hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Decía una misionera llamada Elizabeth Elliot: si oramos como Dios nos enseñó en el Padre Nuestro, es decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es muy probable que para hacerse su voluntad, la nuestra sea deshecha cada cierto tiempo, de forma que yo haga lo que Él quiere y no lo que yo quiero. La situación por la que tuvo que atravesar el pueblo de Israel, que acabamos de observar y de leer, esta situación en la cual son llevados cautivos a un lugar muy lejos de su tierra, a un lugar donde evidentemente no se sentían cómodos, a un lugar del que querían escapar lo antes posible, me recuerda por lo menos dos cuestiones. La primera: a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha intentado instruir a Dios acerca de cómo el Creador debería moverse para con el ser creado. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado instruir a Dios en cuanto a qué debería hacer Dios para con el hombre. Un disparate. Sabemos que el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y los seres creados hemos intentado en varios momentos darle instrucciones a Dios de cómo Él debía actuar para con nosotros. Déjame por lo menos pensar en 3 momentos en que esto sucede en los evangelios. En Lucas capítulo 5, Jesús se encuentra con Pedro y le dice: Pedro era un simple pescador, le dice: echa tus redes al mar. Y es interesante la primera e inmediata reacción de Pedro. Le dijo: Señor, permíteme agregar esto, llegaste tarde, porque ya estuve tirando mis redes en el mar y de allí no se puede sacar absolutamente nada. Se lo aclaró por si el Señor no lo sabía. Claro, todavía no tenía idea que era Dios hecho hombre y por lo tanto era omnisciente. Sin embargo, Pedro dice que lo hizo de igual manera y cuando lo hizo tuvo que pedir ayuda porque la red estallaba de pescados. Automáticamente se rindió al Señor, dejó todo y le siguió. Gracias al Señor que Jesús no tomó en cuenta esa aclaración torpe de Pedro. No solamente no la tomó en cuenta, sino que de ser un simple pescador pasó a ser un pescador de hombres. Y protagonizó extraordinariamente el primer período allí en la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles. El segundo momento es un momento en el que Jesús estaba haciendo lo que hacía habitualmente, enseñando y sanando. Pero cuando comienza a anochecer, los discípulos le dan una instrucción a Jesús. Le dicen: despedí a la gente para que vuelvan a sus lugares y encuentren alimentos, porque hay un tema, acá no hay alimento. Me encanta porque ellos querían direccionar todo lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús les da una orden o una contraorden. Les dice: denle ustedes de comer. Me imagino a los discípulos diciendo o pensando: te acabamos de decir que acá no hay alimento. No, pero denle ustedes de comer. No hay.
Hay solamente 5 panes y 2 peces y allá hay una multitud que te acaba de escuchar y a la que acabas de sanar. Gracias al Señor que Jesús no tomó en cuenta la instrucción de los discípulos. No solamente no la tomó en cuenta, tomó esos 5 panes y 2 peces y con este elemento ordinario hizo algo extraordinario. Alimentó a una multitud y sobró demasiado. Pero hay un tercer momento, y es en el que Jesús, estando en una ciudad, se entera que en otra ciudad llamada Betania, su amigo Lázaro estaba enfermo de muerte. En lugar de salir inmediatamente hacia Betania a ver a su amigo, se queda 2 días más en el lugar donde está. A los 2 días va a Betania y se encuentran con María y con Marta. María y Marta eran muy distintas, lo sabemos por otros relatos, pero acá dejan de lado sus diferencias y las dos emiten exactamente el mismo reclamo al Señor. En momentos distintos, pero exactamente el mismo reclamo. Y le dicen: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Si hubieses llegado en el momento apropiado, esto no hubiese sucedido. ¿Me permiten parafrasearlo? Le dijeron María y Marta al Señor: Señor, llegaste tarde. Y el Señor le dice: ¿no se dan cuenta que la muerte de vuestro hermano es apenas una circunstancia? Es la circunstancia perfecta para que yo manifieste mi gloria y cumpla mis propósitos en medio de esta situación. Ustedes han hecho de las circunstancias un fin en sí mismo. Y las circunstancias por las que ustedes están atravesando apenas son un medio para que yo manifieste mi gloria y para que mi propósito se cumpla en ustedes. Gracias al Señor que Jesús no tomó en cuenta las palabras de María y Marta, aunque las amaba, pero no las tomó en cuenta. Y ordenó que Lázaro fuera de la tumba y su gloria de esa manera se manifestase. Pero hay una segunda cuestión que el relato del pueblo de Israel cautivo en Babilonia me muestra. Y es que la vida cristiana está llena de paradojas. La vida cristiana está llena de paradojas. Dice el diccionario que la paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Ojo, solamente parece contrario a la lógica, pero no lo es. El profeta Isaías, entre 700 y 600 años antes de la venida del Señor Jesús, profetizó acerca de la llegada del Mesías. Y lo hizo de esta manera en un texto que vos y yo conocemos bien. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Lo tenemos todo presente? Alguien me podría decir: perdón, ¿es virgen o concebirá? ¿Podrá concebir siendo virgen? ¿Podría una virgen concebir? 700 años más tarde, una virgen concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Emanuel, Dios con nosotros. En otro episodio dice el texto que Jesús regresa a Nazaret, su pueblo, y cuando comienza a enseñar, todos se asombran y se preguntan: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? No es más que el hijo de un carpintero. A ver, o sos hijo de un carpintero o tenés sabiduría y haces milagros. Pero no puede el hijo de un carpintero tener sabiduría y hacer milagros. Eso es una paradoja. Lo interesante es que el hijo de ese carpintero no solo tuvo sabiduría e hizo milagros,
Eso podría haberlo hecho mucha gente también. Sino que fue a la cruz, murió, resucitó, salvó a la humanidad de sus pecados y marcó un antes y un después en la historia. ¿Y sabéis quién lo hizo? El hijo de un carpintero. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo hace una afirmación que llama mucho la atención, porque él le dice a los corintios: entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, es entonces que soy fuerte. Y alguien se preguntaría, perdón, o sos débil o sos fuerte, pero no podés ser fuerte siendo débil. Y el apóstol Pablo les aclaró a los corintios que cuando vos y yo nos sentimos débiles, comenzamos a depender de Dios, y cuando dependemos de Dios, Él se manifiesta a través nuestro. De ahí entonces que soy fuerte, no por mí mismo, sino por la manifestación de Dios a través mío, producto de reconocer mi debilidad. Por eso, cuando soy débil, es entonces que soy fuerte. Pero volvamos a la historia que nos ocupa en esta mañana. Y nos vamos a encontrar con el pueblo de Dios, probablemente en crisis, probablemente afligido, probablemente desorientado, pero escuchando al Señor decirles: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice la NTV: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. La situación por la que atraviesa el pueblo de Israel me hace acordar y mucho a la vida de José, allí en el libro de Génesis. José vivió, por decirlo elegantemente, todo tipo de crisis, todo tipo de conflictos, todo tipo de calamidad, todo tipo de agresión. Sin embargo, si observas la historia, hay un denominador común. Y es que en medio de las pruebas más duras, José siempre salía airoso, porque Dios, dice el texto, estaba con él. Pero el final de su vida y de su historia es sorprendente, porque sus hermanos, esos que empezaron a gestar su calamidad, se vuelven a encontrar con él y temen que José tomara venganza por todas aquellas maldades que le habían hecho. Sin embargo, José, demostrando dónde estaba parado en su vida espiritual, porque, permítanme hacer un paréntesis, hay dos momentos donde uno demuestra dónde está parado espiritualmente: cuando te va muy mal y cuando te va muy bien también. Y él, demostrando dónde estaba parado en su vida espiritual, en ese momento en el que era exitoso, él les dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ustedes generaron muchas de las circunstancias por las que tuve que atravesar, pero Dios utilizó esas circunstancias para manifestar su gloria y para manifestar su propósito en mí. Las circunstancias fueron simplemente un medio para que Dios se manifieste. ¿Sabes por qué José tenía esta certeza? Porque sabía que él
y solamente Él sabe los planes que tiene. Planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Si hay dos palabras de esta declaración de Dios al pueblo de Israel que me llaman profundamente la atención, son las primeras tres. Porque yo sé, dice el Señor. Ni vos sabés, ni yo sé, ni ellos saben, ni nosotros sabemos. Solamente Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Una extraordinaria mujer de fe cayó enferma. Le preguntaron si quería morir o vivir, a lo cual contestó: lo que Dios quiera. Uno de los presentes le dijo: pero espera, si Dios lo dejara a tu voluntad para decidir, ¿qué escogerías? A lo que ella contestó: si Dios me dejara a mí escoger, yo lo volvería a dejar a Él decidir. Si Dios me dejara a mí escoger, yo lo volvería a dejar a Él decidir. Y esta declaración me lleva a hacerme y a que nos hagamos una pregunta a modo de conclusión. Y es: si Dios te dejara a vos escoger, ¿lo volverías a dejar a Él decidir? Si Dios me dejara a mí escoger, ¿lo volvería a dejar a Él decidir? Si Dios nos dejara a nosotros escoger, ¿lo volveríamos a dejar a Él decidir? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias aún por esos planes que tantas veces se tuercen, por esos planes que tantas veces has cambiado en nuestras vidas. Y lo hacemos desde la certeza de que sabés los planes que tenés para cada uno de nosotros. Lo declaramos por la fe y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.